Hola. Bueno, dicen que de política y de religión no se habla si uno quiere mantener la amistad con alguien. Pero hace un tiempo largo me está haciendo mucho ruido el querer conocer la opinión de ustedes acerca de las religiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las religiones nos ayudan a evolucionar o por el contrario nos dan un puntapié para involucionar, para seguir involucionando? Antes hice un video acerca del saber discernir, del discernimiento. Saber discernir es cuestionar y saber diferenciar, ¿sí? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a seguir al rebaño, a seguir a un líder, a alguien que nos diga qué está bien y qué está mal. Y por lo general nos olvidamos de ese libre albedrío y de que uno tiene ya de por sí sus propias ideas. Cuando uno se olvida de sus ideales y comienza a seguir ciegamente a un otro, ¿sí? Por el solo hecho de a veces llevar, como digo yo, una sotana o algún traje que denote autoridad, ¿sí? Y bueno, uno como ser humano tiene la tendencia a seguir a otro si algo de lo que ese otro dice le resuena como una realidad. Ahora, es muy pero muy importante que todos nosotros sepamos discernir, sepamos diferenciar, nos cuestionemos, seamos autodidactas, porque si nosotros solamente seguimos a alguien, como dice esa frase que está escrita en la Biblia, si el ciego guiara al ciego, terminaríamos todos en un pozo. Y por eso siempre hago tanto, pero tanto hincapié en la importancia y en el don, porque para mi modo de ver es un don de saber discernir, saber diferenciar y tener tus propias ideas, sin seguir a otro con fanatismo. El fanatismo es algo que no es bueno, porque te lleva detrás de alguien que si ese alguien llegase a estar equivocado, errado, o si fuera alguien que no está preparado realmente para ser un buen guía, imagínate seguir a alguien que no tiene idea de lo que está haciendo o de lo que está diciendo. Por eso siempre hablo y la gente me pregunta si yo creo en Dios. Y yo no creo en Dios, yo tengo la certeza de que Dios existe. Pero el Dios en el que yo creo no es ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que juzgaba todo, que era pura matanza, ese Dios de sangre, de venganza. No, yo creo en Dios, el Dios, ese anciano de los 7 días, que creó los días, ese anciano que nos envió a su Hijo, a Jesús. Yo creo en ese Dios. Y yo creo en la vida después de la muerte y creo en la resurrección. Y esto no es religión, sino es una creencia, una convicción que tengo de que la muerte no existe porque lo que muere es el envase, lo que se termina es el envase, lo que caduca es el envase, pero que el alma es eterna. Y muchas religiones eso lo cuestionan. Y cuestionan de que la vida no es eterna y que se termina todo y es el fin del mundo, y no es así. Entonces me importaría mucho conocer tu opinión. ¿Vos qué crees de las religiones? ¿Es bueno fanatizarse y seguir a alguien, a un líder o a alguien que tenga autoridad? ¿O saber que todos tenemos un poquito de Papá Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, y que podemos hacer como Él, personas que podemos llegar a ser como Él, mejor dicho, personas que envían amor y que quieren lo mejor para el otro y que no tienen ese sentimiento de celos, envidia, mala energía hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo? Como dije antes, hablar de político, de religión es tema fijo para discusión, pero yo no pretendo discutir. Sí me interesa mucho conocer tu opinión y si al igual que yo tenés la convicción de que existe ese Dios, de que existe Papá Dios, que nos envió a Jesús y no ese Dios del Antiguo Testamento donde, ¿en qué cabeza cabe, no? Un Dios que envía a matar a sus hijos, por ejemplo.
Así que hay una gran confusión debido a la desinformación, y ese Dios que muchos veneran no es Dios, es el Dios de este mundo que envía a matar, envía sentimientos de venganza, envía discordia. Hay una gran confusión y por eso es tan, pero tan importante el hecho de saber discernir. Estamos viviendo en una época única, estamos siendo testigos de muchas cosas y es importantísimo que de una vez por todas haya un cambio de patrones y que sepamos que no son las cosas como nos las impusieron siglos y siglos, sino que ese Dios que vive en cada uno de nosotros es un Dios de amor, de perdón, de luz, de hermandad, de amistad, y no un Dios de venganza, un Dios repleto de odio, un Dios repleto de ira que castiga constantemente. A Dios no se le teme, a Dios se lo ama. Y si podemos, en la medida que sea posible, se lo copia. Tratar de ser como su hijo, que prodigó amor al prójimo. Pero no se sometió tampoco, no fue un Jesús sumiso como lo pintan. Él tenía su convicción, su gran sabiduría de dónde venía, y él luchaba con el Dios de este mundo, contra el Dios de este mundo, ¿sí? Con la autoridad que papá Dios le dio. Entonces, por eso me importaría mucho conocer sus opiniones. Esto hay mucha tela para cortar, pero en esta ocasión los invito a que me den su opinión, y a aquellas personas que van a poner un comentario negativo, que van a estar bardeando, hablando coloquialmente, porque no coinciden, les digo que si les molesta lo que digo, simplemente pasen. Pero me gustaría mucho conocer sus opiniones. ¿Qué opinan acerca del fanatismo de las religiones? El fanatismo de una religión, y qué opinan de nuestro verdadero Dios. Si creen en nuestro verdadero Dios, el Dios de la creación, el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios de la luz. No ese Dios que nos hicieron creer y que cuando uno agarra ese libro confunde todo, porque cómo puede ser que nuestro creador haya enviado a matar, a hacer tantas matanzas y demás. No es ese el Dios en el que yo estoy convencida que venimos de él. No, ese es el Dios de esta tierra. El Dios del cual yo estoy convencida que venimos está lejísimos de todas esas características del Dios de este mundo, que es un Dios de venganza, un Dios de matanzas, un Dios de guerras, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría escuchar o leer, mejor dicho, tu opinión. Espero no haber ofendido a nadie. Simplemente soy una persona que se cuestiona todo y que me gusta escuchar y leer la opinión de los demás.